A las 9:20 de la noche establecemos contacto con Luis Florido. Diputado, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leopoldo. Muy grato hablar contigo, escuchar esa voz que siempre escuchábamos aquí en Caracas y bueno, que ahora temporalmente estás por estas tierras norteamericanas. Dígame, Luis, ¿cómo están los ánimos para mañana, primero que todo? Para mañana hay buen ánimo, para mañana están organizadas movilizaciones en todo el país, que tiene que ver con la agenda de presión popular que nosotros hemos ido emprendiendo. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara para mañana mismo. Eh, Tenemos la información de que acaban de suspender el pronunciamiento para mañana, lo que nos parece un muy mal síntoma, un síntoma de que el gobierno lo que quiere es tratar de atrasar esto como sea. Y bueno, se va a confrontar con una mesa de la unidad que está dispuesta a ir a sus últimas consecuencias para lograr fecha este año para el referendo revocatorio. Luis, se aproxima dos asambleas importantes, la de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Como usted está un poco encargado de todo lo que es esto, los asuntos exteriores, ¿hay alguna estrategia? ¿Se tiene pensado alguna línea de acción? Mira, la misma que nosotros hemos seguido. Fíjate que la estrategia que nosotros establecimos desde el mes de enero era difundirle a todos los países del hemisferio, en el caso de la OEA y en el caso de la ONU, del globo terráqueo, sobre la situación que estamos viviendo en Venezuela. Y los resultados los hemos visto. Está activa la Carta Democrática Interamericana. Hay una sanción de Mercosur, que además es la sanción más fuerte que se le ha dado a este gobierno. Y la asamblea de la cumbre del movimiento no alineado es una cumbre fracasada totalmente, una cumbre que tiene menos de la mitad de los miembros de los no alineados, con delegaciones de muy bajo nivel. Van a venir en total para el fin de semana lo que se estima que sean entre 3 y 4 presidentes, 2 de el Medio Oriente y dos de América. Es decir, tenemos una cumbre muy mala y la estrategia para ambos, tanto para la Asamblea General de las Naciones Unidas como para la OEA, es continuar con esto, difundir nuestra verdad y hablarlo de manera franca. Con relación a lo que señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas desde Ginebra, sobre la sanción a Venezuela, ¿ustedes piensan alguna acción específica? ¿Piensan implementar algo? ¿Piensan buscar algo ahora en el seno de las Naciones Unidas en su asamblea ordinaria? Fíjate, nosotros fuimos a hablar con el alto comisionado de Derechos Humanos en un par de oportunidades. Una oportunidad fue Lilian Tintori, en otra oportunidad yo la acompañé con Said al-Hussein, el príncipe jordano, con quien tuvimos un encuentro y a quien le hablamos lo que estábamos viviendo en nuestro país en materia de derechos humanos. Ya él conocía la situación y bueno, hubo el último pronunciamiento, un pronunciamiento extremadamente importante y grave sobre lo que está pasando en nuestro país y la imposibilidad que tienen de acceder a Venezuela para poder verificar lo que está contemplado en los acuerdos que dieron lugar a la ONU. Y por supuesto, nosotros vamos, en el marco de la Asamblea General, vamos a llevar un documento. Pero también tuvimos reunión con el jefe de gabinete de Ban Ki-moon, a quien, bueno, les pusimos harto lo que es la situación venezolana. Es que, mira, tener 131 presos políticos en cualquiera de nuestros países es suficientemente grave como para poder exponer la grave crisis de derechos humanos que hay en nuestro país. ¿Podemos esperar algo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos con relación a Venezuela? Mira, es que ya, digamos, el paso más importante se dio, que es la activación de la Carta Democrática. Ahora pueden venir otras acciones que se derivan de esa activación. Nosotros queremos que todo esto vaya como concatenado, una acción en Mercosur, la acción en la OEA, que van generando presión. Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que el gobierno venezolano sea presionado por la comunidad internacional para que termine de aflojar, para que termine de ponerle fecha al referendo revocatorio este año, para que libere a nuestros presos políticos, para que se respete a la Asamblea Nacional electa por el pueblo. De eso es de lo que se trata. Pero también
Leopoldo, para nosotros es fundamental la presión interna, que vaya en paralelo con todo este esfuerzo. Así que esperar algo específico sobre la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, sobre la UNGA, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, yo creo que sí, como siempre, hemos ido creciendo, hemos ido incrementando la presión y, por supuesto, las acciones que se han visto y que se han ido concretando. De hecho, el sostén de las acciones internacionales tiene que ser la presión social que se haga en Venezuela. ¿Es esto correcto? Totalmente, bueno, al punto tal de que las conversaciones que nosotros hemos tenido con presidentes de Congreso, con presidentes de Senado, con cancilleres, incluso hasta con presidentes de la República, cuando nos ha tocado, bueno, todos nos han dicho más o menos lo mismo, nosotros podemos hacer nuestra parte, pero evidentemente ustedes también tienen que generar la presión interna. Es un tema de lógica y por supuesto nosotros eso lo entendemos. Por eso hemos venido con acciones que han pasado por lo del 1 de septiembre. Mira, Venezuela se divide entre antes y después del 1 de septiembre. El 1 de septiembre demostramos que estamos en la capacidad de movilizar 1 millón de personas en paz. Eso genera de que la Mesa de la Unidad tiene un poder muy importante en Venezuela y ese poder va a generar el cambio. Hoy se inició en la Cámara de Diputados en los Estados Unidos un movimiento para tratar de conseguir acciones más fuertes con relación al gobierno venezolano. ¿Hay conexión con ustedes o eso ha actuado espontáneamente el Congreso, la Cámara de Representantes? Nosotros hemos tenido conversación con distintos senadores, distintos diputados, varios de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Y nosotros les hemos dicho claramente, bueno, por ejemplo, con lo del decreto aquel que fue tan polémico, que fue una muy mala reacción porque colocaron Venezuela como amenaza, y ya ese solo evento a todos nos generaba escozor esa frase colocada, el fraseo en este caso de la acción que tuvo el gobierno norteamericano hace más de un año. Pero lo que sí les hemos dicho es que para nosotros es fundamental que se siga castigando a los corruptos, a los violadores de derechos humanos. Pues fíjate, Leopoldo, para aquellos que piensan que la corrupción no es un delito de en materia de derechos humanos, pues sí lo es. Porque cuando tú te robas el dinero de las medicinas de los niños, mueren niños. Cuando te robas el dinero de la comida de los venezolanos, mueren venezolanos. Así que es un delito que está vinculado también a los derechos humanos. Y por supuesto, las violaciones tan importantes que ha habido de derechos humanos, porque aquí hay un país, reitero, presos políticos. El único país que hay presos políticos en toda la América Latina, fuera de Venezuela, es Cuba, y de los del sistema interamericano, Venezuela. El tema de los presos políticos, que van en aumento, el gobierno de Chile, por ejemplo, preguntando por el caso del doctor Attar, ¿cómo va eso? Bueno, yo he tenido comunicación con varias personas en Chile, me han llamado en distintas instancias y evidentemente ellos tienen una preocupación porque Braulio tiene la doble ciudadanía, Braulio Attar, y por supuesto además que es un dueño de un medio de comunicación. Pues la actividad de Braulio está alrededor de un portal web que se llama Reporte Confidencial, además bastante exitoso. Es inaceptable para un país como Chile, que vivió la dictadura de Pinochet, que un medio de comunicación y un dueño y director de un medio de comunicación esté tras las rejas por esto. Bueno, ha habido un par de pronunciamientos de Chile, también un pronunciamiento de Brasil acompañando el de Chile, solicitando la libertad de Braulio Attar. Pero lo que está viviendo Braulio Attar, Leopoldo, no es distinto a lo que están viviendo otros venezolanos. Así como lo detuvieron a él, así cualquier día se les ocurrió, apresar, poner tras las rejas a Leopoldo López. También lo hicieron ahora recientemente con Elson Guárate, que es un alcalde electo por el pueblo. Es decir, esta gente no cree en democracia. El problema de fondo es eso, no creen en la democracia, no creen en la disidencia política, no creen que nosotros tenemos el derecho a exigir cambio en Venezuela y por eso actúan de esta forma. ¿No será que es que no tienen miedo, que se sienten demasiado seguros, que sienten que tienen controlado el pueblo venezolano?
Fíjate, yo estoy convencido que tienen miedo y te lo digo desde la experiencia personal que he tenido con los eventos que están vinculados al diálogo en los que yo he participado. Que, por ejemplo, a mí me caracteriza la franqueza, yo siempre lo he dicho, en las reuniones que hemos sostenido con los presidentes mediadores, lo que sentíamos de lo que ellos transmitían era un profundo miedo que tenía el gobierno venezolano. Y en una oportunidad, hace como 3 meses, que yo tuve un encuentro con uno de los miembros del gobierno, a ver, bueno, solicitarle cómo se destranca esto, también sentí eso, que tenían mucho miedo, un profundo miedo, sobre todo miedo a contarse, miedo a las urnas, miedo al referendo revocatorio, pero también miedo a los otros instrumentos, porque yo le decía, bueno, si no es el revocatorio, ¿por qué no recortar el periodo y que haya elecciones este diciembre, elecciones generales? Vamos a contarnos todos. Nosotros en la Asamblea Nacional, Leopoldo, estamos todos dispuestos a despojarnos de nuestros curules, de nuestros cargos, a que todos renunciemos. Y que renuncie Maduro, y que renuncien los diputados de ellos, nos volvemos a contar todo, si es lo que quieren. O sea, que nos digan cómo quieren la salida electoral, pero que sea este año. O sea, no para el año 2017, ni para el año 2018, ni el año 2019, que sea este año, porque los venezolanos no aguantan más, porque esta es la peor crisis de la historia, porque Venezuela está viviendo lo que no debería vivir un país que es petrolero, un país que se suponía rico, pero esto es un pobre país rico, porque se muere la gente por falta de medicamentos, por falta de alimentos, y es una situación que tú conoces bastante bien. Ahora, Luis, mire una cosa, una pregunta. ¿Por qué ese sector militar vinculado a Diosdado Cabello no participó en el diálogo? Chicos, ¿Por qué qué opina el otro sector que es muy chavista, donde está el Alcalá y esto, que aparentemente están en una línea diferente a la de Cabello? Bueno, pero todos son venezolanos y todos han estado de una manera u otra vinculados a Chávez. ¿Por qué esa gente está marginada? Bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención, y en una oportunidad que yo me conseguí a Roy Chatterton entrando a un canal, disculpa que lo mencione, pero Televen, y él estaba saliendo. Bueno, nos pusimos a conversar un rato. Y entonces yo le decía casualmente lo mismo que tú me estás diciendo. Oye, qué extraño es que ustedes tengan excluido ahí a Diosdado Cabello y ahí solo gente de Maduro. Porque está Jorge, que es vinculado cercano con Maduro. Está Delcy, que es muy cercana, bueno, ministro de Maduro. Está Jagua, que todo el mundo sabe que es el Frente de Francisco Miranda y cercano a Maduro. Y estás tú, que tú eres también de cercano a Nicolás Maduro. ¿Por qué no está Diosdado Cabello? Y yo creo que el problema de fondo es que Diosdado Cabello se convirtió en alguien controlable para ellos. Sencillamente él tiene su propia agenda, él vulnera el diálogo. Fíjate que el primero que sale a denunciar que hay algún evento de diálogo entre oposición y gobierno es Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque es el que menos le interesa. Porque cualquier salida que podamos conseguir, porque como le decía yo a alguien, mira, tú a veces no hablas con quien quieres. Cuando a ti te secuestran un hijo, tú tienes que hablar con el secuestrador. No lo harás tú, lo harán unos emisarios, pero alguien tiene que negociar con el secuestrador. O bien que le vas a dar plata, o bien que lo vas a mandar a matar por otra parte. Pero en definitiva, tú tienes que sentarte. Sobre todo en un país en el que queremos salir en paz, no queremos salir en guerra civil, nosotros no sabemos manejar armas. Entonces nos llamó mucho la atención el tema de que Diosdado esté excluido de todos los tableros. Y eso, por supuesto, genera una presión importante, porque él se convierte en una bomba con respecto a cualquier posibilidad de una salida pacífica en Venezuela. Finalmente, Luis Florido, ¿ustedes se han paseado por la renuncia de Maduro? Bueno, no es que nos hemos paseado, es que si tú ves desde el año 14 hasta la fecha, en varias oportunidades hemos solicitado la renuncia de Maduro. Ahora, la renuncia de Maduro, más que pedirla, porque todos quisiéramos que ocurriera, la renuncia de Maduro no pedirla. ¿Qué hacer frente a la renuncia de Maduro como salida política del gobierno? Bueno, la renuncia de Maduro sería el escenario ideal para todos los venezolanos, porque eso permitiría que nosotros tuviésemos una elección presidencial, como dice la Constitución, en 30 días, y bueno, esto se resuelve de manera pacífica además. Es una posibilidad que hay. Fíjate, nadie pensaba en diciembre del 57 que el 1 de enero iba a haber una escaramuza y el 23 de enero sencillamente Venezuela iba a entrar a la senda democrática. Nadie pensaba el 10 de abril que el 11 de abril Chávez iba a salir del poder. Es decir, hay eventos que ocurren en la historia y que tú no sabes predecirlo. Yo lo que sí te puedo decir es que en este momento, bueno, el sancocho
la carne está blandita, se le colocaron ya las verduras, ya le pusieron el cilantro, la sal, lo que está faltando es que termine de hervir para servirlo. Es decir, esto está casi listo. Pero por supuesto, cuando yo te digo casi listo, me refiero a que están todos los elementos, todos, para decir que estamos a las puertas de un cambio político en Venezuela. ¿Están preparados para ese cambio político? En la unidad estamos totalmente preparados para el cambio político, totalmente preparados. A mí me impresiona, fíjate, Leopoldo, lo que más me ha impresionado de la Asamblea Nacional actual es la cantidad de coincidencia que tenemos los diputados de la oposición. No, unos son amarillos, unos somos naranjas, otros son blancos, otros son azules, otros de otros colores, pero hay unas coincidencias bastante grandes en cuanto a temas. Apertura económica, incentivos a la inversión, actuar en el tema social, gasto fiscal acorde con las posibilidades del país. Es decir, hay unos temas que están allí y que tenemos una visión muy similar, incluso hasta en el tema militar, en el tema policial, en el tema de seguridad. Entonces eso nos va a permitir que nosotros podamos hacer un gobierno con acciones rápidas en el momento que nos corresponda. Porque aquí, fíjate, ¿quiénes pueden ser presidentes de Venezuela? Por lo pronto, Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Ramos, Henry Falcón, que son los 4 que tienen mejores números en las encuestas. Entonces te permite decir que con cualquiera de ellos vamos a tener un gobierno de unidad nacional. Y eso nos permite sentir que los planes van a tener similitud. Muchísimas gracias, Luis Florido, y mucho éxito mañana en todas las marchas y estaremos pendientes. 9:37, hacemos una breve pausa. Al regreso vamos a conversar sobre la política norteamericana, que está sumamente interesante. Breve pausa.